Días, camaradas, ¿cómo estáis? Tengo el gusto de contar con todas vosotras, que sois expertas y muy conocedoras del tema que queremos ahora comentar. Tengo el placer de volver a encontrarme con Gonzalo Bernardos, que tantas veces, ¿verdad?, en tantas ocasiones en la televisión en Cataluña nos hemos encontrado y hemos debatido. Tenemos aquí, además, a Dulce Moreno, que es la secretaria de Igualdad del sindicato USO, y a mi camarada de la Comisión Política del Partido Feminista, Reis Peláez. Entre las cuatro vamos a diseñar el panorama del trabajo y a encontrar además las soluciones para la crisis que se nos viene encima. Bueno, yo no sé si habrá crisis, a lo mejor salimos encantadas y tendremos todo muy bien organizado por parte de este gobierno tan eficaz que disfrutamos, ¿verdad, Gonzalo? Entonces yo propongo que por orden de aparición en escena empiece Gonzalo, que además es quien nos puede dar un diseño general de la situación, teniendo en cuenta que es catedrático de Economía y que está muy experto también en comunicar lo que sabe. Después, Dulce, nos cuentas qué trabajo estáis haciendo en uso y luego Reis también me explicará cómo batalla ella en su sindicato. Entonces, ¿lo puedo introducir yo? Sí, sí. Mejor, ¿no? Sí. Vale, bien. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, Gonzalo Bernardos, que es, ¿en qué situación se encuentran en la actualidad las personas asalariadas, especialmente las mujeres? Este bloque se divide en dos partes, la que acabo de hacer ahora y también si se están tramitando correctamente los ERTEs. Adelante. Bien, hombre, lo que sucede en la situación actual es que hay una crisis impresionante, es la mayor crisis que hemos vivido en época de paz. Bien, pensad que normalmente los PIBs, cuando las cosas van mal, suelen caer un 1, un 2%. En el año 2009, que fue una crisis importantísima y que fue el año en que más decreció la economía española, el PIB bajó un 3,7%. Y ahora, solo en este año, va a bajar entre el 9 y el 10%. Esta es la opción más probable, porque cuanto más dure el confinamiento, cuanto menos se regrese a los trabajos las personas o cuanto más tarden en regresar, pues más dura va a ser la crisis. Por lo tanto, la situación del trabajador asalariado, sobre todo aquel que trabaja en pequeñas y medianas empresas, es de una precariedad importante. ¿Por qué? Porque según Comisiones Obreras hay 4.200.000 personas en ERTE. Según el gobierno, 3.400.000. En cualquier caso, si contáramos la suma de los parados más los que están en ERTE, llegaríamos a la conclusión de que es la mayor cifra de parados de siempre. A partir de aquí, lo que veríamos es que en la situación actual vamos a ver cuántas personas se vuelven a reincorporar al trabajo. Porque si hay muchas que no se reincorporan, vamos a tener una situación, pues, francamente muy deficiente. Y sobre todo está el miedo de que cómo me reintegro. Si me reintegro a tiempo completo, me reintegro a tiempo parcial. Y después, otro aspecto importante, todos aquellos que están en ERTE, como máximo, cobran 1.400 euros, en el caso que tengan 2 hijos. Si no tienen ninguno, pues la máxima es 1.100. Yendo al tema de las mujeres. Las mujeres, lo que nosotros cogemos y vemos cada vez que hay una encuesta de estructura salarial, que continúa habiendo una brecha salarial significativa. Y la brecha salarial significativa se basa en 2 razones, para mí, que son la clave. La primera, que son las que tienen la mayor parte de los trabajos a tiempo parcial. Y un trabajo a tiempo parcial es mucho peor pagado generalmente que uno a tiempo completo. Y la segunda, que por razones de género son discriminadas. Hoy en día no hay ninguna justificación para que en los escalafones altos de las empresas tengan más posiciones los hombres que las mujeres. Porque esto ya no es como hace 30 o 40 años, que los hombres tenían una formación superior. Hoy pasa lo contrario, y si miramos las universidades y vemos los mejores expedientes,
todos son de mujeres. Por lo tanto, como son las que tienen más contratos a tiempo parcial, como son, sobre todo los jóvenes, los que tienen más contratos temporales, pueden estar dentro de los más perjudicados. Y esto significa, pues, una situación en la que el gobierno, en la que el Ejecutivo debería adoptar unas medidas adecuadas para que en los próximos tiempos se intentara asegurar lo máximo el empleo, se intentara que los ERTEs no se pararan en junio, sino llegaran a diciembre y, sobre todo, coger y poner en marcha políticas activas de empleo, no solo subsidios de paro, que permitieran a todo el mundo que vaya al paro mejorar su cualificación profesional e intentar conseguir un trabajo en el menor tiempo posible, entendiendo que cada vez más las políticas que se realizan en España deberían ser parecidas, por ejemplo, a las que hace Dinamarca, que es un país que gasta relativamente poco en subsidios de paro, pero que gasta mucho en políticas activas de empleo, y los servicios públicos de empleo consiguen ocupar a mucha gente de la que se queda en el paro. Aquí en España, los servicios públicos de empleo solo consiguen ocupar al 2% de los que consiguen un nuevo contrato. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Dulce. Dulce. Ahora, Si quieres te repito la pregunta. Mira, tenemos dos partes en este bloque. ¿En qué situación se encuentran en la actualidad las personas asalariadas, especialmente las mujeres? Y la otra parte es si se están tramitando correctamente los ERTEs. Bueno, en lo referente a los ERTE, totalmente de acuerdo con lo que comenta el compañero Gonzalo. Pues es cierto que actualmente lo que hay es un colapso un poco de la administración en ese sentido, y aunque hay una parte de los trabajadores que sí que han cobrado, pues aún hay alguna parte de ellos que no han recibido ingreso alguno por esta cuestión. Entonces, es un tema que es preocupante porque, claro, hay gente que ha quedado durante varios meses sin ningún tipo de prestación, ¿no? Es cierto que se han ido implementando diferentes medidas de vivienda y demás, pero bueno, que está todo un poco, digamos, que va poco a poco y que la gente tiene que ir haciendo frente a estas diferentes cosas poco a poco, ¿no? En cuanto al tema de si se están llevando a cabo bien o no, pues es un tema muy, muy importante, que se trabaja desde nuestra área de acción sindical, y sobre todo se intenta estar ahí con los trabajadores y intentando ayudar en las negociaciones, porque también luego existen empresas que empiezan a incorporar trabajadores y luego resulta que incorporan a unos sí, a otros no. Entonces tenemos que estar ahí muy al tanto de todo este tema y bueno, pues la incertidumbre es lo que prima en este momento, pero que poco a poco pues vamos intentando salvarlo, y con la mayor ayuda de los colectivos más vulnerables. En cuanto al tema de la mujer, pues en este sistema de estado de alarma, pues la mujer ha sido una gran, sustentadora de todos los cuidados y de todas las tareas que se han quedado activas durante este estado de alarma, este estado de emergencia. Han sido ellas las que han tenido que sostener mayoritariamente los cuidados a personas mayores y los cuidados sanitarios, ¿no? Porque son sectores altamente feminizados. Y bueno, pues lo que tenemos que trabajar es que el salir de esta crisis sea de forma reforzada para las mujeres, ¿no? Que una vez más no se vuelvan a quedar, a pesar de haber sido las que más han tirado del carro en toda esta crisis, pues que al final no se queden, digamos, de nuevo en la precariedad laboral, en la brecha salarial que comentaba también Gonzalo, y bueno, intentar implementar todas esas medidas de igualdad en las empresas para conseguir una igualdad efectiva. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí.
Yo quería comentar 3 aspectos. Con la situación en la actualidad que tenemos de las personas asalariadas, especialmente las mujeres, estamos ante 3 situaciones ahora. Tenemos, por un lado, las personas que continuaron trabajando porque pertenecen a sectores que siguen siendo necesarios, la sanidad, la alimentación, las empresas de limpieza. Tenemos las personas que están realizando su trabajo desde casa, el famoso teletrabajo, y tenemos las personas que han sido víctimas de un ERTE. En el primer punto, quiero resaltar la situación en precario, insisto, sobre todo para las mujeres, por ejemplo, en lo que se refiere a la formación y al material necesario. Hemos visto y hemos asistido a denuncias continuas de falta de material. En mi sindicato, por ejemplo, se tuvieron que proporcionar mascarillas a las personas trabajadoras porque las empresas no lo estaban haciendo. Y tenemos limpiadoras, sabemos que es un sector altamente feminizado, que se están encargando de desinfectar sin tener la formación necesaria, con el peligro que eso conlleva y sin tener los materiales necesarios. Por otro lado, tenemos el teletrabajo. Nos encontramos con personas, y aquí puedo hablar en primera persona porque pertenezco al sector de la enseñanza, soy profesora, con jornadas laborales interminables. Se acabó ya la jornada de 40 horas, sin formación también para ello, y encima para las mujeres con la carga añadida que comentaba la compañera Dulce de los cuidados. Al trabajar en casa, pues todavía donde siempre tenemos una carga mayor, aquí se nos suma. Si hubiera una socialización de los cuidados, como ya se consiguió, por ejemplo, en la formación, pues estaríamos libres de ese peso, pero desgraciadamente no lo estamos. Y luego, en lo que se refiere a los ERTES, ya se comentó, está habiendo problemas, no se están tramitando bien, falta personal, no hay funcionariado porque el empleo público está en precario en este país desde hace años. La mayor parte del empleo público es interino, no hay funcionarios, se está tramitando mal, el funcionariado está teletrabajando en malas condiciones y ha habido errores, hay equívocos de cuenta y se está haciendo pésimamente. Muy bien, esa es mi aportación. Lidia, ¿nos comentas tú? Bueno, yo no, ahora ya no soy especialista en trabajo, lo fui durante muchos años, abogada laboralista. Pero tengo algunos datos y sobre todo leo y además escucho a Bernardos. Entonces lo que tengo que hacer más bien es preguntar, ¿no? Pero la percepción que se tiene es la de que el retraso en declarar el confinamiento, en tomar las medidas necesarias para que no nos infectáramos todas, etcétera, ha llevado a una catástrofe laboral y a una catástrofe empresarial. Pero a la vez tenemos que pensar, y Bernardo a ver si nos lo aclara, si es posible recuperar la economía que teníamos, que ya era bastante deficiente, en un país que ha destruido la mayor parte de los sectores de producción. Porque un país dedicado al turismo, que únicamente tenemos que confiar en que vengan los millones, las manadas de millones de turistas que nos llevan bueno, al destrozo además ecológico del país para poder comer, es posible que salgamos de este pantano. Yo me parece que es uno de los síntomas más tristes de lo que nos ha pasado en estos días, en estos meses, es que no teníamos mascarillas. O sea, este país no podía fabricar mascarillas, había que irse a comprarlas a China, que está aquí cerca. Bueno, si no diversificamos, como dicen estas palabras tan técnicas y tan precisas al mismo tiempo, no diversificamos la producción y conseguimos que diversos sectores de producción, y yo estoy recordando, porque soy catalana, el sector textil, que fue uno de los más grandes y de los impulsores del desarrollo económico de España, en el que se empleaba la mayor parte de mujeres. No sé si podremos salir adelante, si todo hemos de confiarlo. Siempre están hablando, yo oigo continuamente, se van a abrir las terrazas, se abren los bares. Ah, por cierto, esto es un inciso, pero me parece muy significativo. ¿Sabéis que España tiene 260.000 bares? Que son todos los que tiene Estados Unidos. Y aparte, en los restaurantes y los hoteles. Bueno, claro, si hemos de vivir para emborracharnos, pues no sé si tendremos fuerzas, además, para salir adelante y fabricar cosas, ¿no? Y fabricar y vender, ¿no?
Estamos en un país capitalista, desgraciadamente. Ya sé que Bernardo no comparte esta opinión mía, pero estamos ahí y el principio de realidad que Freud nos induce a tener presente, pues me dice que he de asumirlo y que además he de aprovecharlo. Y yo no sé cómo vamos a aprovecharlo si nuestras opciones son la de ser camareros y no sé si a las mujeres ser prostitutas en una parte importante. Esta es una parte. Y la otra parte son los ERTES. Yo no tengo más datos que experiencias muy cercanas. Muy cerca tengo un amigo que es cocinero de un restaurante, que lleva desde el 14 de marzo sin trabajar y que no le han pagado un céntimo. Y cuando va y reclama y pide y no sé qué, le dicen que hay 2 millones más de trabajadores como él. Pero además, el otro día, por Radio Nacional, el sindicato de funcionarios expresó la situación caótica que están viviendo los que tramitan esos expedientes. Cuentan que estaban acostumbrados, y ya con sobrecarga de trabajo, a tramitar por estas fechas unos 500.000 expedientes de ERTES. Pues este año tienen que tramitar 5 millones. Y que, naturalmente, eso es imposible con los funcionarios que tienen. Han hecho un llamamiento para que tenían necesidad de 5.000 funcionarios más. Entonces el gobierno prometió 1.000, entonces les envió 700, ¿verdad? En un alarde de generosidad. Y les enviaron de esto de empleo, de la oficina de empleo, pues los primeros que encontraron en la lista por orden alfabético. Y el resultado, decía el funcionario muy correctamente, por otro lado, con mucha prudencia, que no estaban preparados para llevar adelante semejante tarea. Y entonces, pues no sé si dentro de 6 meses cobrarán los primeros pagos del ERTE, los otros 2 millones que quedan pendientes. Yo lo que me temo es que lo que se nos avecina es la miseria generalizada. Porque entre los parados de larga duración, los nuevos parados, los sectores de producción que no se van a poner en marcha, de los 260.000 bares, pues se montarán 100.000 y los otros no sé a dónde irán a parar. Quizá la venta de drogas sea una solución, ¿no? Sea una alternativa, sobre todo en determinados barrios. Y yo también haría un llamamiento a los sindicatos para decir, oye, no estáis muy pacientes, no estáis muy tranquilos, no estáis muy resignados, no es hora de agitar un poco al personal, en vez de aplaudirles tanto por las tardes a los sanitarios y a los transportistas y a tal, ¿no sería hora de pedir que les subieran el sueldo y contrataran el doble de los que tienen que participar? Bueno, ya está. He hecho las preguntas, ahora vosotras las contestáis. Bueno, yo Lidia, lo que te diría es, primero, yo ya sabes que estoy encantado de que el Estado sea capitalista y no comunista. Me gustaría que en lugar de coger y sobre todo estar el neoliberalismo como doctrina dominante, el que preponderara fuera la socialdemocracia, entendiendo como la política keynesiana del 45-73. Aquella política que buscaba eliminar a los pobres de las naciones occidentales, un tema que en los últimos años, desgraciadamente, se ha perdido por completo. España, indiscutiblemente, en este momento está mal, pero está muy mal Francia, está muy mal Italia, Estados Unidos, Alemania, todos los países occidentales derivados de lo que es una crisis brutalmente de carácter sanitario y que se ha preservado la salud por encima de la economía. No obstante, hay una ventaja. Durante la crisis anterior, lo que sucedió es que se hicieron unas políticas absolutamente deleznables. Yo me acuerdo como en 2008 se subió el tipo de interés, como en 2010 se puso en marcha la austeridad, como todo se hizo en gran medida por ideología, lo de la austeridad del 2010 o en 2008, como consecuencia de que los alemanes veían una crisis de oferta derivada de una elevada inflación que nunca se vio por ningún lado. Y en aquel contexto Europa no ayudó, sino perjudicó notoriablemente a nuestro país. Entonces, yo creo que esta crisis va a ser diferente porque no solo estamos mal nosotros, sino están mal todos. Y en segundo lugar, yo no veo negativo que estemos especializados en el turismo. Y no lo veo negativo porque en toda la actual década
el PIB turístico a nivel mundial ha subido más que el nivel de crecimiento de la economía internacional y por lo tanto es una buena especialización. Y estoy convencido de que al año que viene los flujos turísticos que ha recibido España los volverá a recibir en una magnitud igual o superior, porque habrá muchísima gente que no ha viajado y que quiera volver a viajar. Hemos de pensar de que no solo España está muy influida por el turismo, es que lo está Nueva York, es que lo está Los Ángeles, es que lo está Londres, es que lo está París, es que lo está Roma. Porque en los últimos tiempos todo el mundo lo que quiere no es comprar un producto, sino vivir una experiencia. Y esa experiencia la da más que nada al viajar. Por lo tanto, para nosotros, coger y decirle no al turismo es lo mismo que Arabia Saudita decirle no al petróleo. Sería impensable. Luego, nosotros tenemos una manera de vivir que muchas veces no es reflejada en los índices de lo que denominaríamos calidad de vida. Por ejemplo, te dicen que Finlandia, que Suecia, que Dinamarca, pues allí hay una gran calidad de vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, las personas que he visto más felices de los que conozco, y conozco mucha gente de muchas diversas nacionalidades, son los latinoamericanos. Muchas veces viven con bien poco, pero tienen una manera de relacionarse entre ellos, tienen una alegría, y esa alegría, uno, la da la cultura, dos, indiscutiblemente la da el clima. Y cuando se hacen encuestas a la población española demuestra en un periodo de expansión económica o de estabilidad económica que es feliz. Porque esos bares, esos restaurantes, ese callejear, ese contacto entre las personas es fundamental. Y desde mi perspectiva, yo creo que si el gobierno lo hace bien, cosa que espero que mejore notablemente, porque hasta ahora en materia económica prácticamente no ha hecho nada, el Banco Central Europeo nos sigue comprando la deuda a un tipo de interés que no supere el 1,5%, y finalmente la zona euro pone dinero para reactivar Europa, yo creo que en el tercer trimestre de 2022, como mucho en 2023, vamos a tener un mismo PIB. Pero Lidia, a mí lo que no me preocupa es que tengamos el mismo PIB, que yo creo que eso será fácil, sino lo que me preocupa si se va a aprovechar otra vez la crisis para fastidiar al trabajador. Por ejemplo, se ha hablado mucho de derogar o no derogar la reforma laboral. Yo quiero hacer constar que la reforma laboral no es simplemente una ley, es un símbolo. Es un símbolo de bajos salarios, de explotación laboral, de precariedad y sobre todo de desigual repartición de la renta. El año 2017 es el año que más aportan los beneficios empresariales al PIB y los que menos aporta el trabajo. Y esto es bajo una reforma laboral. También he de decir que el gobierno ha de ser pragmático. Y en un momento como el actual, en que es necesario que los empresarios despidan lo menos posible, no hay que decirles que cambiaremos la reforma laboral de aquí a unos meses, porque si se lo decimos, el número de despidos va a ser superior. Lo primero que hay que hacer es recuperar la economía. Y una vez que esté recuperada la economía, entonces sí, entonces derogarla por completo. Porque realmente un gobierno de izquierdas no puede gobernar en una coyuntura económica normal, no como la actual, con unas leyes que favorecen bárbaramente al empresario y perjudican al trabajador. Que el empresario te pueda bajar el salario unilateralmente, que el empresario te pueda cambiar el turno, que el empresario te pueda trasladar a otro centro de trabajo y no tengas alternativa, que realmente el equilibrio de poderes entre patronal y sindicatos, esta ley lo haya roto por completo, un gobierno de izquierdas no lo puede asumir.
Y repito, hay que ser listo e inteligente. En este momento quizá no sea lo oportuno, pero en el momento que la coyuntura lo permita, es que no debe durar ni un segundo más. Y lo que no se puede decir solo es vamos a tocar los aspectos más lesivos, que prácticamente es que los convenios sigan vigentes hasta que se negocie otro, se acuerde otro, y que el convenio sectorial le pueda al convenio de empresa. Eso está bien, pero de mi perspectiva es insuficiente. Por lo tanto, yo no tengo una, y resumo, no tengo una gran desconfianza en que vamos, en general, en nivel agregado, en términos de PIB, a ir durante muchos años peor de lo que íbamos. Cada vez que hay una crisis, el capital, el empresariado, sobre todo su think tank, aprovecha para fastidiar al trabajador, porque cada vez que yo oigo la palabra reformas se me ponen los pelos de punta, porque me parece ya están preparando otra tomadura de pelo y rebaja de salarios a los trabajadores. Dulce. Bueno, pues con esto último que comentaba, por empezar por esto último que comentaba Gonzalo de la reforma laboral, desde Uso llevamos años abogando por la eliminación por derogar totalmente la reforma laboral, pero creemos que es cierto que en este momento pues tenemos que ir ocupándonos de otras cosas antes que de este tema, ¿no? Es un tema ahora mismo que como hablaba Gonzalo, es una crisis sanitaria mundial, es una crisis en la que se han priorizado los cuidados, se han priorizado a las personas. Nosotros, como podéis ver en nuestro, por ejemplo, nuestro 1 de mayo, que este año ha sido un 1 de mayo virtual, porque hemos estado todos y todas en casa, pues lo hemos titulado, ¿no?, el valor de nuestras vidas, de nuestros trabajos, porque al final se ha priorizado un poco más digamos, en lo humano, en los cuidados, y yo creo que esto es súper importante también para la mujer, para que desde ahí veamos ese enfoque de todo el trabajo que realizan las mujeres y un trabajo que históricamente no ha sido valorado, ¿no? Un trabajo tan importante en esta crisis sanitaria mundial que nunca se le ha dado importancia y que ahora ha sido el pilar fundamental. Entonces yo creo que en este sentido deberíamos de intentar salir reforzados, sobre todo en lo que a igualdad y a mujer se refiere, ¿no? Intentar valorar esos trabajos feminizados que siempre quedan ahí, ¿no? Que al final, por ejemplo, el tema de las empleadas de hogar, que se tomaron medidas para todos los trabajadores y trabajadoras de este país, y las empleadas del hogar, que muchas de ellas, conozco casos que llevan 15 años cotizando como empleadas del hogar y se han quedado de un día a otro sin trabajo y sin ingresos, y han tardado en hacerlo casi un mes y medio más, y muchas de ellas no van a cobrar hasta el mes de junio. Entonces yo creo que hay que planteárselo. Por ejemplo, en España hay unas 700.000 empleadas del hogar, digo empleadas porque es un 96 o 99% de empleo que realizan las mujeres, y bueno, de esas 700.000 solo hay afiliadas a la Seguridad Social unas 300.000 aproximadamente. Entonces es un tema también bastante preocupante tanto para la economía social como para la igualdad de las mujeres. Yo creo que todo este tema, además de lo que ya ha comentado Gonzalo, pues es un tema del que sí que debemos preocuparnos y ocuparnos. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario muy importante con respecto a dos cosas que se han dicho. Con respecto al turismo, ya en el Partido Feminista lo hemos hablado muchas veces. Por supuesto, Lidia, totalmente de acuerdo en que no se puede sostener la economía de un país sin el turismo, y sobre todo como sindicalista y como perteneciendo a un sindicato, la corriente sindical de izquierda, que se preocupa mucho por las personas trabajadoras del sector turístico, es donde más precariedad laboral existe. No se respetan casi ninguno de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, las jornadas laborales son interminables, y me parece
que es una manera de preocuparse por una economía que va a beneficiar solo a los empresarios, porque el turismo enriquece solo a la patronal, no enriquece a las personas trabajadoras, que las deja en la pobreza. Y quería comentar también un aspecto que dijo Gonzalo Bernardo antes, que se me olvidó, con respecto a la brecha salarial. Hablaba de las causas por qué existe esa brecha salarial y no mencionó un problema que sí que existe y que hay que tratar, que es que como un hombre y una mujer en el mismo rango laboral, con el mismo empleo, tienen diferente salario, y eso está ocurriendo. Y ahí habría que tomar medidas. Sigo defendiendo, como Lidia, que ahora lo extenderá más, que necesitamos reindustrializar. Yo soy asturiana, sufrí la desindustrialización de Asturias en los años 80, que se nos sumió, pasamos de ser una de las comunidades más ricas a ser de las más pobres de España, y el turismo no nos va a dar de comer y no nos va a sacar de la pobreza. Gracias. Ahora, Lidia. Bueno, yo, Bernardo, creo que no debemos confiar mucho en esa Europa que nos protege. Ayer publiqué un artículo que, si tienes tiempo, ya sé que el tiempo siempre es muy escaso, pero si puedes leerlo en público, y titulado así, La Europa que nos protege, porque había escuchado y había estudiado cómo están funcionando los lobbies empresariales en esa Europa que tiene que ser nuestro apoyo, es nuestra madre, ¿no? Es la que nos va a salvar de todas las desgracias que nos acontecen. Y me queda muy poca esperanza de que realmente ni los trabajadores, ni las mujeres, ni siquiera clases medias, profesionales, todo el sector de la educación, vayamos a salir adelante cuando los lobbies empresariales estén trabajando para ni derogar la reforma laboral. Este escándalo que se ha organizado es porque parece que nuestros dirigentes de izquierda son los ignorantes, ¿no? Que no saben el poder de los lobbies empresariales, que se les pusieron los pelos como escarpias cuando oyeron que había que derogarla totalmente y tal. Y desde luego me pareció un sandio el señor Iglesias saliendo por ahí a decir que estaba firmado y que lo que estaba firmado. Luego además añadió que si les da urticaria que se pongan pomada. Lo habéis oído, ¿no? Bueno. Sí, sí, esta es una de las chuladas con las que sale, ¿no? Son chuladas del niño de Vallecas, que es Iglesias, y que cree que puede utilizar el mismo lenguaje y tener los mismos modos cuando estuviera en el barrio agitando al personal, ¿no? Para pedir el ambulatorio de la esquina, que ahora que es el vicepresidente del gobierno. Me queda muy poca esperanza. Los comisarios europeos reciben, me parece que leí 25.000. Los lobbies están acreditados en Bruselas de todos los sectores de producción para conseguir una legislación que les facilite, que les ayude. Y en una de las experiencias que he tenido, estábamos en Londres cuando el Partido Socialista, las mujeres del Partido Socialista, fundaron el Lobby Europeo de Mujeres. Supongo que conocéis esa institución que lleva ya, bueno, yo os hablo de hace 30 años. Y vino a darnos una clase muy interesante. Uno de los expertos que están trabajando en las ONGs, era ecologista. Entonces nos dijo a las mujeres que estábamos allí, muchas con mucho entusiasmo, del que yo no participaba, quizá porque ya tenía demasiada experiencia, pero que estaban entusiasmadas de pensar la presión que las mujeres harían en Europa para conseguir avanzar y acabar con estas deficiencias y con estas represiones y con estas diferencias que ha señalado Dulce además y que están siempre ahí, ¿no? Y entonces nos dijo, mire, si ustedes quieren conseguir algo de la reforma de la legislación, vayan a vivir a Bruselas. Lo primero que tienen que hacer. O sea, todas las activistas de varios países de Europa nos aconsejó que abriéramos una oficina en Bruselas. Y tienen que visitar cada día el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa si les recibe alguien, si no el funcionario de segunda categoría, para conseguir algo, para llevar adelante algún proyecto de los que ustedes defienden. Porque nosotros tardamos 8 años en conseguir que se le quitara el plomo a la gasolina. Ese había sido el gran éxito de aquellos hombres esforzados y muy buenos y muy solidarios que pretendían, pues, mejorar la situación ecológica del continente. Yo no comparto, Gonzalo, en absoluto tu entusiasmo por el turismo. El turismo es una industria
desastrosa. Es desastrosa para el medio ambiente, es desastrosa para la cultura. Aquí no viene nadie, por lo menos a España, a hacer cultura. Vienen a emborracharse. Tenemos, además, episodios que ya son, casi me parecen de TVO, como el balconing ese que han protagonizado durante un tiempo los ingleses en los hoteles de Mallorca, los botellones, por supuesto. Yo me gustaría saber, además, me gustaría saber, te lo pido, que lo estudies, el beneficio que realmente da el turismo. Porque yo creo que no se le descuenta lo que supone limpiar toda la suciedad, todos los detritus, todas las basuras que van dejando los turistas por todas partes del país. Luego, como ha dicho muy bien Reis, pues eso beneficia a un trozo del país, el que tiene buen sol y tiene playas y tal. La parte del norte, el norte lluvioso y el norte de poco sol, ese apenas van. Se han intentado mejorar las casas turísticas, que no sé cómo nadie va a pasar el verano con frío después de haber pasado 9 meses de invierno, y esos tienen unos ingresos verdaderamente, bueno, no contabilizables. En el País Vasco, conocí un tiempo, cuando cierran los Altos Hornos y cierran los trenes de laminado y no digamos Asturias la minería y lo quieren sustituir por el turismo, los hunden en la miseria, porque es lo que le ha pasado sobre todo con Asturias. Y esos países que decías, Gonzalo, Francia y Estados Unidos y no sé qué, bueno, pero Francia, Estados Unidos y Alemania y tal, que tienen turismo, tienen además 3 o 4 o 5 sectores de producción enormemente potentes. Nosotros no podemos fabricar barcos porque la Unión Europea nos permite y no tenemos altos hornos, pero ellos sí. Así hemos tenido el episodio tan verdaderamente penoso, trágico, de que en Cádiz se han peleado los trabajadores por seguir fabricando misiles que les vendemos a Arabia Saudí. Y si esta es la alternativa económica que nos dais para nuestro país, pues para mí me entristece mucho, a mí me entristece y me deprime. Y si los demás países de Europa no fabricaran todo lo que fabrican... Mira, otro episodio, quizá me estoy pasando del tiempo, tú me dices, Reis, pero otro episodio, me queda un minuto, pues otro episodio que me parece muy significativo, cuando en Barcelona fui a querer comprar una olla a presión a una tienda enormemente surtida. Me sacan una preciosa, pero bueno, que parecía de Pedro Botero, vamos, el horno de Pedro Botero, con un acero así de grueso. Y me piden entonces, en la época que eran pesetas todavía, me piden 25.000 pesetas por una olla a presión. Me quedé pasmada, ¿no? Dije, oiga, ¿no tiene usted nada más barato? Dice, sí, aquí tengo otra. Y me saca una de Chichinabo, como de hojalata, que esta valía 6 o 7.000. Bueno, pero ¿qué pasa? Dice, bueno, es que la otra es alemana y esta es china. Digo, bueno, pues mire, deme la española. Dice, no se fabrican. En esta situación estamos. Un país que no puede fabricar mascarillas, que no puede fabricar ollas a presión y que tiene que fabricar misiles, y para fabricar misiles, para matar a otros seres en otro país, porque si no, los de Cádiz, que tienen el paro más alto de España, no pueden trabajar, me parece un país realmente muy penoso. Y para, naturalmente, terminar, aparte de la felicidad de los latinoamericanos, te recordaría la de los africanos. Luego que has estado por allí y se ríen por todo. Están en la miseria, y padecen el ébola, y padecen el SIDA, y ahora estarán con el coronavirus y se ríen. ¿Tú crees que esto es serio? Bernardos. Vamos, yo no sé si la tristeza sueca hay que imitarla, porque claro, el clima también es bastante duro, pero desde luego el infantilismo que muestran determinadas culturas, pues es fatal, porque de eso no salen, ¿eh?